Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir. Lle una hora un poco peculiar para una presentación de un libro que, al menos una parte, lle el resultado de un proyecto
de investigación que nos mantuvo ocupados a Rubén y a mí y a alguno de los autores que anda por ahí los últimos 3 o 4 años, con pandemia por el medio y todo, ¿no? Y es un libro, como podéis ver, contundente doblemente, porque pesa un quintalín, pero sobre todo, y en serio, porque no es porque Rubén y yo seamos los editores, sino por el nivel y por la calidad de la gente que firma los artículos del libro. Y tengo que decir que para mí es un privilegio porque firmen autores de Asturias, autores de otros lugares de España, de América y de Europa también. Y bueno, pues un privilegio también y un reto el haber sacado adelante este libro. Y un libro que tiene un formato académico, y es verdad, pero, y esto sí que me parece interesante y apropiado decirlo, que es muy asequible también, y es muy asequible para un público menos avezado a leer rollos como más académicos y de historia. Y la idea que teníamos cuando nos planteamos el proyecto de investigación era repensar la desindustrialización, preguntándonos cuáles eran y siguen siendo las consecuencias de la desindustrialización y, sobre todo, pensando o repensando cuáles fueron y cuáles son los legados materiales y legados inmateriales, más allá, evidentemente, de los legados económicos, de las consecuencias económicas que, por otra parte, y es verdad que ya fueron abordadas en otros estudios. Como Rubén va a ser quien propiamente describa o entre un poco de lleno en el contenido del libro y bueno, pues os acerque un poco más a los autores que lo firmen, yo lo que quiero es pues eso, arrancar con una serie de reflexiones que nos sitúen ante un tema, el de la desindustrialización, que además parece que está más vivo y de actualidad que nunca, ¿no? Y empezando pues por situarnos con procesos de desindustrialización que es verdad que acabaron afectando a todos los países del mundo. Evidentemente nosotros estamos centrados en el norte global. Asturias no fue ajena, evidentemente formamos parte de ese norte global, de Europa, pero fueron procesos que en mayor o menor medida formen parte de la realidad estructural de buena parte de los países del mundo. Ciertamente en distintos momentos y con diferente intensidad. Y son procesos estos de desindustrialización que no se pueden desligar de la propia lógica del capitalismo, ¿no? En esa búsqueda constante que tiene el capitalismo por el crecimiento y por la acumulación de capital. La globalización trajo aparejada la deslocalización y la relocalización al mismo tiempo en otra región o en otro país. Y la máxima era crecimiento y progreso. Esa era la máxima y, en mi opinión, continúa siendo el principio que lo rige todo, ¿no? Y aquí ya entraría un poco en el tema, en esta ecuación en apariencia perfecta de crecimiento y de progreso, de capitalismo y de progreso, la pregunta que nos hacíamos, o en el fondo de este trabajo de investigación, de este libro y de otras cosas que fuimos haciendo al calor de estas investigaciones sobre la desindustrialización, lo que nos preguntábamos era, bueno, al final, ¿qué ocurre con las personas? ¿Qué ocurre con los espacios? ¿Qué ocurre con las comunidades, ¿no? Y, sobre todo, ¿qué pasa cuando dejen de ser útiles para que ese engranaje de crecimiento progrese y funcione, ¿no? Y sobre todo, cómo lo enfrenten las comunidades, los trabajadores, les trabajadores, y cómo lo afronten. Fue una filóloga, y es muy curioso porque además si algo tiene el estudio de la desindustrialización, como digo, más allá de la vertiente puramente económica o de alcance, consecuencias y derivadas económicas, y esta vertiente sociocultural. Entonces fue una filóloga norteamericana, Shirley Lincoln, que bueno, fue un descubrimiento cuando empezamos a leer lo que hacía, la que
mientras indagaba en cómo el arte, cómo la literatura o cómo el cine revisitaba la pérdida industrial y las implicaciones que había tenido esa pérdida industrial a medio y largo plazo, habló, y esto fue, como digo, un descubrimiento de la persistencia del desindustrialismo. Y digo desindustrialismo, porque pervive lo industrial y pervive también lo desindustrial, ¿no? Entonces, explorando cómo a través de pues esas representaciones artísticas de diversa índole, los creadores trataban, ¿no?, de dar sentido a unos espacios en transformación, en los que muchos de ellos habían nacido y habían crecido, y cómo iban encajando la desestructuración de esos espacios y de esas comunidades, pues llegó a la conclusión Shirley Lincoln de que les persones y les comunidades efectivamente están formadas por les sus propias historias, por les experiencias que van adquiriendo, por la memoria y por prácticas sociales y económicas previas, que se siguen manteniendo, que se van transformando, pero que están ahí. Y que eran ideas y eran valores que seguían teniendo influencia en les vides de les personas mucho tiempo después de que determinadas prácticas productivas hubiesen dejado de ser productivas, efectivamente, o estuvieran a punto de desaparecer. Este, como diré a continuación, un escenario, en el que estamos, de la Semana Negra, que es muy revelador de todas estas transformaciones, ¿no? Las huellas desindustriales permanecen y, como esa radioactividad nuclear, las secuelas persisten y conformen, en ese sentido, una suerte de paisajes que dan forma a legados materiales, por ejemplo, ruinas industriales, legados en forma de contaminación ambiental, pero también que pueden reconvertirse en nuevos espacios gentrificados. No tenemos más que echar una miradina a el espacio en el que estamos ahora. En apenas 200 metros tenemos una zona tope gama, Les Cases Barcu, donde antes estaba una zona industrial bastante depauperada, donde estamos ahora. Semana Negra, Astillero, uno de los sectores punteros y clave. Ese proceso de gentrificación y de terciarización, ¿no? Esta transformación posindustrial que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, pues ya si echamos una huelladina vemos el muselón y vemos les piles de carbón y vemos lo que pasa cuando viene el aire y el tema de la antigua Ensidesa, actual Arcelor y los problemas que conlleva, ¿no? Son legados, ¿no?, desindustriales. Hay los que se transformen, hay los que se modifiquen, hay los que siguen estando ahí, que son materiales. Pero yo en lo que me apetece centrarme en este ratín que tenemos y precisamente en los legados que no son materiales, sino en los materiales, en los inmateriales, que también dejen huellas. Estos legados inmateriales son legados de oprobio, son legados de abuso, de derrota, si se quiere, de desafección, ¿por qué no? Pero también son legados de resistencia, de solidaridad, de persistencia, de una identidad, de enraizamiento con los espacios y con las comunidades que también emergieron al calor del desindustrialismo. Y fijáis que siempre utilizo el digamos entre paréntesis, desindustrialismo, porque me parece que son como les dos cares del mismo proceso y de la misma moneda y que los tenemos que entender de manera conjunta, ¿no? Había una especie, una suerte de moralidad subyacente que hay un gran historiador marxista, Edward Thompson, conceptuó como la economía moral de la multitud, y que básicamente alentaba a los trabajadores y a sus comunidades a pautar o a regular una serie de límites frente a los mercados, ¿no?, frente a ese capital que todo lo engulle, ¿no?, y que siempre va en busca del progreso, que también pautaba pues lo que era justo, lo que era injusto, lo reprobable
o lo aceptable, y que bebía, y esto parece muy interesante, ¿no?, de códigos de solidaridad y de cierta reciprocidad que durante los 2 siglos de industrialización, desindustrialización en Asturias, pero en otras zonas, habían ido tejiéndose como hilos invisibles al calor de unos oficios que eran penosos, que eran duros y que al final eran muy exhaustos, ¿no?, en la práctica. Pues estamos en el astillero, qué decir de la dureza y la penosidad del trabajo en los astilleros. ¿Qué va ocurriendo? Pues todo este proceso de desindustrialización podemos situarlo en el norte global, en Asturias y, como dije al principio, en Europa, a partir de la década de los 70 del pasado siglo XX, ¿no?, que es el momento en el que arranca ese fenómeno de la globalización. Y a partir de ahí, ese precario juego de equilibrio, ¿no?, que siempre se había mantenido entre capital y comunidad, empieza a quebrarse, a resquebrajarse. Y, de alguna manera, todo ese bagaje de códigos, de redes solidarias, de camaradería que se tejía, y es verdad que con sus luces y con sus hombres, pero estaba ahí, y tejíase entre los obreros, las organizaciones sindicales o las comunidades, empieza a ser demonizado. Empieza a ser demonizado y empieza a ser considerado, sobre todo, anacrónico. Está fuera del tiempo, eso queda en el pasado y, sobre todo, lastra el futuro, ese futuro postindustrial que iba a venir después de que estas actividades industriales que habían conformado la identidad asturiana dejaran de funcionar o se remocicaran totalmente, ¿no? De alguna manera, lo que estaba ocurriendo y este empeño impidía al progresar, por entendernos, ¿no? Claro, para los nuevos ideólogos neoliberales y los abanderados de ese modelo postindustrial que iba a llegar, estos legados materiales, inmateriales de las comunidades obreras estaban anclados en el pasado. Y quienes osaban reivindicar esos legados, lo que tenían era un problema muy serio y adolecían del mal de la nostalgia, ¿no? Este fue otro descubrimiento, ¿no?, que me parece muy interesante, en el que estamos trabajando mucho, porque lle esta idea de la nostalgia de la chimenea, ¿no?, que lle una glorificación del pasado industrial. Ciertamente, a poco que tengamos 2 dedos de frente, sabemos que el pasado industrial en trabajos como la minería, como la siderurgia o como los astilleros, ni eran dorados, ni eran idílicos, ¿no? Y eso yo creo que es evidente. Y es cierto, no lo eran, pero a ello precisamente se fueron aferrando los que eran valedores del modelo postindustrial, que aventuraban precisamente que la sociedad, que el modelo que iba a venir después de que las industrias, este modelo de primera industrialización o industrialización básica, fuera a venir, que nos iba a liberar como sociedad, pues de las condiciones de trabajo dures y penosas en fábricas y talleres, ¿no? Tener veleidades... ¿sí? Tener veleidades nostálgicas era estar fuera del tiempo y estaba fuera del lugar. Significaba, pues eso, estar anclado en el pasado y empeñarse en no querer mirar para el futuro. Ahora bien, y esto es una reflexión que hago, si después tenemos margen, ¿cuál era? Y ese futuro que los nostálgicos de la chimenea se empeñaban en no querer aceptar. Y en estrecha relación con esto, ¿acaso, y esto planteo, los trabajadores y las comunidades, ¿no?, resultaban ser tan obtusos, tan limitados, tan simples, de desear trabajos tan penosos para ellos o para sus familias? O más bien, cuando se mira el pasado industrial profundamente alterado, lo que se anhela y esa identidad, esa solidaridad que derivaba del trabajo, esa identidad que generaba el trabajo, el orgullo por el trabajo. Y si se quiere, un cierto orden moral, puede ser que fuera esa nostalgia lo que se anhelaba.
Este libro va de narratives, de discursos y de representaciones. Y estos que se fueron construyendo sobre el proceso desindustrializador, más que de pasados idealizados, hablen de pasados que están por resolver, que están irresueltos y que se dirimen en el presente y que siguen importando al futuro. Y les más de les veces, y en el mismo sentido, encontramos contranarratives, contradiscursos y otras representaciones que son utilizadas a partir de esta insistencia en que esos son cosas de ayer y son cosas del pasado que sirven, en la nuestra opinión, para desarticular discursos de clase, de orgullo o de solidaridad. Y es verdad, podría haber cierta nostalgia, pero yo creo que se trata de narrativas, de discursos y de representaciones que no ofrecen una idealización de un orden, que es verdad, un viejo orden social y económico. Los espacios de trabajo, y vémoslo a lo largo de los distintos espacios en Europa, en América, en el nuestro pueblo, en Asturias, permanecen como espacios ambivalentes que unos amen y que otros odien, pero prevalece esa idea cuando se recuerda y cuando se representa de la integración y de la solidaridad. Voy terminando porque me acaba de decir Rubén que me estoy comiendo el su tiempo y es verdad, con esto de que después no hay más actividad. Cuando nos empeñamos, y este fue el esfuerzo que tratamos de hacer todos los que firmamos, todos los que firmamos este libro, en recuperar estas historias que dieron forma a estos paisajes morales, yo creo que lo que se está desafiando, o por lo menos cuestionando, es ese ideal de progreso que iba a traer aparejado el postindustrialismo, ¿no? Así que sin más, y con estas reflexiones doy la palabra a Rubén y que él presente el pedazo de trabajo que gracias a todos y todos los autores y es posible estar presentando hoy aquí. Gracias. Bueno, buenas tardes, casi noches. Voy a intentar descender a lo concreto del libro, aunque voy a empezar por la portada, ya que tengo al autor ahí atrás, al fondo, Alex Tapico. En la portada hay una foto de Alex Tapico, que considera que yo lo mejor del libro, o sea que no vale la pena que lo compréis, ya con verlo en los escaparates tenéis bastante, ¿no? Bueno, os doy los metadatos de esa imagen. Es una foto de una asamblea por la noche en la naval de Sestao en el proceso de cierre del astillero. Respira... esa foto, sin saber ningún dato de ella, transmite porque respira preocupación, una cierta angustia, un cierto pesimismo, y una asamblea de trabajadores, pero podría ser cualquier otra cosa y transmitiría las mismas emociones. Claro, la naval de Sestao es una empresa absolutamente emblemática de la industria vasca y una empresa absolutamente de referencia del movimiento obrero en Euskadi. Y justo estaba muriendo ese astillero, ¿no? El astillero donde empezó la huelgona del 62 en el País Vasco, donde trabajó Nicolás Redondo, que luego fue, como bien sabemos, secretario general de un sindicato de clase y que era referencia desde el siglo XIX ahí. Nosotros decimos en la introducción del libro que intentamos dirigir otras miradas a la desindustrialización. Y por seguir con amigos que están entre el público, Holm Kohler, asturiano de adopción, playu de adopción, vino aquí para estudiar a los aborígenes asturianos, financiado con capital alemán, para estudiar Asturias como región industrial en declive, allá por el año 1993, ¿no? Aquí lo tenemos todavía, ¿no? Yo creo que ya se aburre de estudiarnos, pero con nosotros se quedó. Aquel proyecto de Holm, de Asturias, una región industrial en declive, editado, por cierto, por TREA, la misma editorial que nos edita este libro tantos años después, o mi propia tesis sobre Gijón, crisis industrial y conflicto social en los años 70, 80, 90, no tuvieron continuidad. No hubo gente detrás que viniera trabajando lo mismo. Y es más, no teníamos interlocutores en otros sitios. Y si uno mira el proceso de desindustrialización en España, ve que fue devastador en todo el cinturón industrial de Madrid, en todo el cinturón industrial de Barcelona, en la margen izquierda del Nervión en Vizcaya, y en Cádiz, y en Vigo, y en el Ferrol, y en Sagunto, en un montón de sitios, y en todos los cuenques mineros que vieron cerrar el carbón, y sin embargo hay muy poco hecho sobre eso, y hay muy poca investigación
poquísima comparación, casi ninguna comparación con procesos fuera de España, pero tampoco con procesos dentro de España, y encima investigación muy desfasada. Irene citaba a Sherry Lincoln, Alice Math, Tim Strangelman, Stefan Berger, es decir, la gente que nosotros empezamos a leer en el contexto de esta investigación o cuando gestábamos este proyecto de investigación, no están ni traducidos al castellano. Y a veces nos encontramos con que los conceptos que ellos acuñaron no sabemos ni cómo traducirlos. Improvisamos traducciones porque no solo no están traducidos sus libros, esos conceptos no están siendo manejados por nadie en castellano, ¿no? Y bueno, pues esto significa que tenemos muy perdido el tren de la reflexión sobre la desindustrialización. Como se deduce lo que dije antes, en mi caso, lo dije en otro libro que presenté aquí el lunes, y una vuelta al escenario del crimen, porque vuelvo a escribir sobre lo mismo de hace 30 años. Pues y también una vuelta al escenario del crimen, es decir, hace 26 años presentaba un libro sobre desindustrialización. Volvemos a esto, pero volvemos con otra mirada, porque aquello que era un proceso en curso entonces de cómo se nos estaba cayendo el tejido industrial, de cómo estaban cerrando los astilleros o amenazados de cierre los que sobrevivían, de cómo iban cerrando las minas, ahora ya un proceso en gran parte consumado. No podemos decir que Asturias sea todavía una sociedad postindustrial, ahí está la siderurgia, ahí está un astillero funcionando, una fábrica de zinc puntera, una fábrica de armas y otras fábricas, pero estamos en puertas de una situación postindustrial y es un mundo bastante diferente del mundo que conocimos los que si tuviéramos pelo peinaríamos canes. Intentamos dirigir a eso una mirada que está inspirada en último extremo. Yo creo que lo que nos encendió la luz fue una entrevista de Benigno del Miro, catedrático de literatura, autor de una tesis sobre literatura y minas en España, fiu de minero, de un minero del Pozo María Luisa, de la cuenca del Nalón, del Entrego, vinculado a Nuberu y a Camaretá, catedrático de literatura, que en 2005 en una entrevista en la Nueva España decía: cuando cierre el último pozo y cuando deje de salir carbón por la última bocamina, hay una producción que va a seguir dando, y esa va a ser la cultura minera. Va a haber más cine, más literatura, más creación cultural que nunca sobre eso. Y nosotros no perdimos el hilo de eso desde entonces. Organizamos un curso de verano en La Viana pocos años después sobre esa idea y al final acabamos sacando adelante un proyecto de investigación involucrando a mucha gente sobre esa idea. El proyecto de investigación pretendía explorar qué pasa cuando cierren las fábricas y las minas en varios sentidos. ¿Qué pasa? ¿Qué queda después? ¿Qué queda en términos de relatos? Es decir, ¿qué memoria deja? ¿Cómo nos estamos contando los asturianos y cómo se cuenten en otros sitios eso que ellos está pasando o que ellos pasó? ¿Qué memoria guardamos de eso? ¿Cómo nos lo explicamos o cómo nos lo contamos? ¿No? La memoria oral. ¿Qué memoria queda de las luchas obreras? ¿Qué memoria queda del trabajo, de los oficios, de los saberes, de las solidaridades y de las redes, de las identidades? ¿Qué pasa con los vestigios materiales? Es decir, cuando cierra una fábrica, cuando cierra una mina, cuando cierra una línea de ferrocarril, ¿qué hacemos con eso? Y pueden hacerse básicamente 4 cosas. Puedes meter un bulldozer, arrasar con todo y si acaso edificar después. Puedes protegerlo, declararlo bien de interés cultural, convertirlo en museo y protegerlo tal cual. Puedes reutilizarlo para otros usos o puedes simplemente dejar que se vaya convirtiendo en una ruina, ¿no? Lentamente se vaya arruinando. Bueno, de todo tenemos ejemplos. ¿Qué pasa con el patrimonio material, con las ruinas, con los objetos, con los edificios, con las infraestructuras? Pero ¿qué pasa con el inmaterial? ¿Qué pasa con la memoria de eso? Con todos esos saberes que había ahí encerrados, que son saberes profesionales, que son saberes laborales, pero que son también valores. Esa nostalgia que se achaca a estos trabajadores, no hay una nostalgia del trabajo duro, como decía Irene, hay una nostalgia de las redes de solidaridad y de la forma de pelear que aquella gente había aprendido y que ven que se desarticula. Y finalmente, lo que está más inspirado en aquella idea de Benigno del Miro, ¿qué creación cultural se genera alrededor de eso? Desde luego en Asturias muchísima. Es decir, en lo que llevamos de siglo se lleva hecha muchísima música, bastante cine, mucha literatura, mucha arte visual, artes plásticas, mucho sobre esto. Bastante teatro también, sobre esa memoria, que a veces llega la memoria de unas generaciones jóvenes o el contacto, la conexión que encuentren con la generación de sus padres o de sus abuelos.
El grupo de Sacato, un grupo punky, tiene una canción que se llama Frío de Xinero. El frío de enero de esa canción y el frío de las 5 de la mañana del mes de enero, cuando el padre salía para entrar en el relevo, en el turno de las 6 de la mañana, para dar a él un futuro mejor, para que él pudiera ser cantante, probablemente, ¿no? Esto nos explica en buena medida a los asturianos, pero el libro no es solo sobre Asturias o sobre los asturianos, ¿no? Si repasamos el índice, bueno, hay 30 textos de 35 autores de 8 países diferentes y de 6 disciplinas, es decir, hay Irene y yo somos historiadores, Ángel Alonso, que está aquí enfrente, y es sociólogo, hay filólogas, historiadores del arte, alguien con formación antropológica, gente de economía y gente de geografía. Y además tocamos, digamos, territorios y experiencias muy diferentes. Me voy al índice y con eso os hacéis una idea de que va este estilo un libro que probablemente como rayuela se puede leer de forma salteada y decidiendo cada cual el orden, y habrá quien le interesen 3 o 4 artículos y a quien le interesen otros 3 o 4 diferentes, y a los frikis como nosotros interesan a ellos todos, y otra gente encontrará algo de qué picar aquí. El primer artículo de Ángel Alonso sobre la memoria de la desindustrialización en Gijón a través de los testimonios orales, es decir, la gente de los sectores que cerraron o que se vieron reducidos a la mínima expresión, ¿cómo guarda memoria de eso? A partir de la memoria oral, de los testimonios. Cristina Cipitria sobre la construcción naval y la memoria del trabajo en los astilleros, en este y en el resto de los astilleros de la bahía de Gijón. Héctor González sobre la memoria del declive, ¿no? De cómo se fue viniendo abajo todo. José Antonio Pérez sobre un proceso similar pero en el País Vasco, crisis, decadencia industrial y desaparición de la memoria obrera en el Gran Bilbao. Juan José Martín sobre la memoria de la desindustrialización en un pueblo concreto, Pradoluengo, en Burgos, un pueblo especializado en boines, guantes y calcetines, ¿no? De una tradición de más de un siglo de vivir de eso. José Ibarra sobre la crisis industrial en Cartagena. José Ibarra, además, y un obrero naval, historiador y sindicalista. Y, por lo tanto, lo que cuenta lo vivió como partícipe. Elina da Fonte y Luisa Barbosa sobre la memoria del trabajo y la resistencia en la industria naval en Río de Janeiro, en Brasil. David Beorlegui sobre un fenómeno de feminismo obrero en Vizcaya. Un grupo de mujeres, algunos obreros de fábrica y otras mujeres de obreros de fábrica que constituyeron un feminismo de clase en los años de la transición en Euskadi y que resistieron luego todo el proceso de reconversión hasta los años 90. ¿No? Irene sobre mujeres de las cuencas mineras entre la reivindicación laboral y la movilización social, sobre estas mujeres de la cuenca que pelearon en luchas sociales a través del tiempo. Amaya Caunedo sobre mujeres en relación con 2 multinacionales del sector de la automoción, sobre Suzuki y lo que era la Monroe o Tenneco y después Bauste, y cómo las mujeres vinculadas a esas industrias vivieron esos procesos de deslocalización y de cierre o de amenaza de cierre. Finalmente ahora están cerradas las 2, aunque una consiguió una prórroga. Nerea González sobre las trabajadoras del textil en Gijón. Javier Tebar sobre creación cultural y reutilización de espacios industriales en Barcelona. Experiencias de creación artística, de creación cultural y de reutilización de viejas fábricas abandonadas que son emblemáticas en los barrios, que se integren en la vida de los barrios, que ofrecen actividad cultural y espacios de creación cultural que no tienen nada que ver con para lo que aquellas fábricas fueron concebidas, pero que están dinamizando la vida de los barrios y que están conservando una memoria y una identidad de esos espacios, y que tienen una conexión entre el tejido social y los artistas. Juliana Frasa sobre la memoria y el patrimonio industrial a partir también de intervenciones comunitarias en Villalisa, en Argentina. Y Cintia Russo y Patricia Agusti sobre la industria, una industria emblemática en Quilmes, también en la provincia de Buenos Aires, una industria textil, la Bernalesa. Y Emery, un geógrafo británico, sobre localidades concretas, pequeñas localidades desindustrializadas en Inglaterra y comparación de cómo afectan los procesos y las contradicciones que se producen en eso. Pablo López Calle, que estuvo aquí el domingo contándonos la crónica de A Quemarropa decía una historia de terror sobre las condiciones de trabajo en el sector logístico en Rotterdam. Estudia Coslada, que es de donde proceden buena parte de esos inmigrantes españoles que ahora están trabajando en Rotterdam, y
ese escenario postindustrial de una ciudad que fue una ciudad industrial, obrera, girando en torno a la industria del automóvil, y ahora se mueve en un contexto social y también cultural muy distinto. Stefan Berger, director del Instituto de Movimientos Sociales de Bochum, da una visión global, panorámica, de cómo se está abordando el patrimonio industrial, y se aborda de maneras muy diferentes en Europa occidental, en el mundo anglosajón, es decir, tanto Reino Unido como América del Norte, en la América del Sur, en China o en la Europa del Este, en la Europa postcomunista. Y ayuda mucho esa mirada global y comparada que los demás no tenemos, pero Stefan sí. Faustino Suárez Antuña diagnostica sobre los museos del trabajo en Asturias sus fortalezas y sus debilidades, sus carencias y sus posibilidades. Y Rafa Ruzafa, que debería estar aquí con nosotros, pero que tiene un problema de salud que lo impidió venir, sobre justamente la museografía, los museos de la desindustrialización, más bien la falta de presencia del trabajo de los trabajadores en los museos de la desindustrialización en el País Vasco. David González Palomares sobre el turismo industrial en Asturias y también los museos y la ausencia de los trabajadores. María Fernanda Fernández sobre la vivienda obrera en Asturias y en Le Havre, en Francia, ¿no? Y cómo la vivienda y la vida cotidiana también son objetos musealizables y objetos que nos enseñan a entender nuestro propio pasado y de dónde venimos. Jorge Muñiz sobre el conjunto industrial de Arnao, no solo el museo, sino la vieja mina de Arnao en Castellón. Y Esperanza Roc sobre la desindustrialización en Lota, una localidad minera en Chile donde las minas cerraron a finales del siglo pasado y se está reinventando, rescatando patrimonio y conservando una identidad ligada al carbón a pesar de que ya no haya carbón. Gilda Sassara, de Venecia, pero no de la Venecia que está petada de turistas, sino justo enfrente de Porto Marghera, un polo químico que contaminó toda la laguna y todo el puerto de Venecia, donde toda esa industria cerró y ahora hay obreros lidiando con ese pasado de grandes luchas obreras, de grandes conquistas sociales y de grandes derrotas y de casi como culpables de esa contaminación. Y al mismo tiempo creaciones culturales, una obra de teatro, distintas creaciones culturales que giran en torno a esa memoria obrera, hechas a veces en la propia calle y que involucran al tejido social y a la memoria de aquellos protagonistas. Nicolas Hatzfeld y Alain Michel y Gwenel Roth sobre el cine de la desindustrialización en Francia en el siglo XX, un verdadero catálogo de películas que demuestra que no nos pasa solo a los asturianos, y en Asturias hay mucho, sino que eso genera mucha creación cultural, mucho cine en el caso francés y mucho cine también en la cuenca del Ruhr, en el artículo de Stefan Moitra sobre el cine relacionado con los mineros. Se centra solo en la minería, no en la siderurgia, bueno, también en la siderurgia. Benigno del Miro sobre una creación suya, que es el concurso de microrrelatos mineros Manuel Nevado, que lleva creo que 14 ediciones, y igual me quedo corto, posiblemente más ya. Y sobre qué escribe la gente cuando se presenta un concurso de microrrelatos que tienen que tener relación con la mina, qué historias aparecen ahí y qué enfoques. Marta Mori sobre la industria y la desindustrialización en la literatura en asturiano, literatura no solo asturiana sino en asturiano. Hay un proceso ahí en el cual el paisaje que apareció sistemáticamente en la literatura asturiana, el paisaje rural, la Arcadia feliz, la aldea perdida, la Asturias, donde parecían estar el tarro de las esencias de la asturianidad. Y justo ahora que llegó el escenario postindustrial, entonces irrumpió en la literatura el paisaje industrial y la memoria obrera, que estaba bastante ausente de esa literatura en asturiano. María del Mar Díaz sobre esa misma representación del trabajo y de la industria, de las fábricas y de las minas en la creación artística, fundamentalmente en las artes plásticas, pero también en otras. Y finalmente un tal Rubén Vega sobre la memoria y la creación cultural en Asturias, ¿no? Sobre cómo nos estamos contando esto y cómo nos lo estamos contando en términos de creación cultural. Porque, desde luego, aquella entrevista de Benigno del Miro era absolutamente premonitoria. Está habiendo muchísima creación cultural en Asturias. Lo decía Robert Fishman, que estuvo antes aquí con nosotros y que procede de una cuenca minera en Estados Unidos. Se hace mucha música, mucho cine, mucha literatura. En el cine, en parte, porque, como dice Ramón Lluís Bande, los hijos de aquellos obreros ahora hacen cine y cuentan la vida de sus padres. También porque el cine es más democrático, es más barato hacer cine, pero también, y esto es una cosa en la que intento insistir en ese artículo, porque esta generación
que, como dicen Aitana Castaño y Alfonso Zapico en Los niños de humo, y una generación que creció todavía oyendo les sirenes de les fábriques o los castilletes de les mines funcionando los ventiladores y viendo los relevos entrar en la mina, que vio eso, pero que ya no entró en la mina o en la fábrica, ya no repitió el itinerario de sus padres, y es la última que lo vio y tiene la obligación de contarlo porque la que viene por detrás ya no vio eso funcionando, ¿no? Entonces hay una generación puente ahí que vivió eso en primera persona, que lleva la historia de sus padres, que lleva la vivencia de su infancia, la memoria, a veces hasta olfativa, visual, sonora y sentimental, y que lo pueden contar. ¿Y por qué lo pueden contar? Pues en buena medida porque los padres, cuando pelearon en contra de los cierres, no consiguieron evitar los cierres, pero sí consiguieron buenas condiciones sociales, consiguieron buenas prejubilaciones, fondos mineros, dinero público que llegó a Asturias y que a veces se empleó muy mal, pero otras veces, en general, sirvió para que los hijos y a veces los nietos pudieran ir a la universidad, para que Asturias tenga una tasa de veinteañeros de más del 50% de universitarios. Una tasa exagerada. Tiene que ver con la crisis también, ¿eh? Si hubiera más trabajo, habría mucha gente que no estaría en la universidad o que no se reengancharía en un módulo de formación. Pero, en todo caso, sí un lujo que nos podemos permitir, y en les cueques mineres británicas, en los zonas de siderurgia y astilleros que cerró la Thatcher, no. Porque no tuvieron opción de ir a la universidad ni a ningún sitio. Esa posibilidad de expresar el trauma cultural de lo que se perdió o de lo que fue la memoria de sus padres, esta generación la tiene. Y lo hacen. Escriben, hacen cine, hacen música, pintan, hacen grafitis y cuentan esa historia en términos artísticos. Y ya, ¿no? Ya hace 15 minutos que nos dijeron que nos quedaban 5 minutos, pero ya es culpa de ella, que se comió mi tiempo. Siempre, la culpa ya es soltera, que sí, Joaquín. Gracias. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh?
Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.